¿Cómo le fue el parcial ayer? Bien, profe. ¿Estuvo difícil, estuvo fácil, estuvo más o menos? Estuvo complicado para mí. ¿Sí? ¿Qué estuvo complicado? Todos los ejercicios, alguno en particular. No, pasa que era un banco de preguntas. Yo creo que por ahí había ejercicios más fáciles que otros, pero por ahí te tocaban un par seguidos difíciles y te trababa. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo tuvieron? Sí, pasa que, bueno, cuando era presencial se tomaban 3 o 4 ejercicios, también hora y media. Lo que pasa es que como es virtual, se está ajustando un poquito por ahí con el tiempo, porque es difícil controlar, de que no se pasen los resultados, de que no se lo haga uno al otro, entonces, eso es difícil, ¿no? No me fijé de dónde sacó los ejercicios Paola. A ver. A ver, ¿qué tengo acá? 2. Primer parcial. Rindieron 202. Y a ver las notas. ¿Les paso las notas a ellos? Sí, profe, al Algunos menos sí, a mí profe. sí. Pero hay muchos aprobados. ¿Y de dónde sacó los ejercicios? No sé. Porque hay un banco de preguntas dando vuelta, que es el del examen, digamos, pero no sé si lo sacó de ahí. Se complica, profe. A veces, digo, usted también surgen situaciones ajenas al parcial que son propias de virtualidad que te complican todo. A un chico, por ejemplo, mirá la alarma. A un chico, por ejemplo, le tocaron 2 preguntas iguales, entonces eso te va a retrasar un montón, tener que pedir el cambio, después concentrarte para arrancar de vuelta con la pregunta siguiente. Son cosas que a lo mejor en la presencial no te pasan, y acá te sacan el enfoque del parcial y perdés 10 minutos que te quitan la chance de hacer bien un ejercicio. Bueno, no hay que hacerle por ninguna parte, pero hacen más difíciles las cosas a veces. Claro. Sí, según yo veo, les tomó 5 ejercicios, ¿no? Sí, 5. Una derivada direccional, uno de compuesta e implícita debe ser, otro de compuesta e implícita, uno de máximo y mínimo y uno de dominio. Sí, eran 3 principales y otros que eran como de relleno, dijo la profe. Por ejemplo, a mí me tocaron 2 de derivada direccional. Sí, no sé cómo ha configurado, ¿no? Yo estoy viendo los ejercicios y son de un banco de preguntas, son de ella, vista previa. No, son ejercicios de ella. Son ejercicios de Paola. Bueno, sí, tiene sus complicaciones. Pero bueno, en general, más allá de algunas cuestiones, por lo menos las notas que veo, las veo medianamente bien, ¿no? Entiendo que a veces hay situaciones o hay complicaciones, ¿no? Acuérdense que a partir de este año no hay más promoción o regularidad, ¿no? O sea, no se rinde más final práctico, porque el que regulariza la materia queda promocionado al práctico, ¿no? ¿Te entiendes así? Sí, profe. Con lo cual no hay más final práctico. El final práctico que hay ahora es para los que no han alcanzado regularidad
años pasados y los alumnos libres, porque ahora se puede rendir libre. Bueno, sí, ¿y tienen alguna duda de un ejercicio, algo que quieren que veamos o no? Porque en realidad son todos ejercicios distintos, así que no. Profe, Sí, y una pregunta, ¿en el teórico también habría que sacar 6? ¿O sí, con 6. esa sería como nota de promoción también? Sí, con 6. Gracias. Con 6. Se me confunde a veces porque análisis 1, yo estoy en las dos. Análisis 1 es con 7, acá es con 6 nomás. Sí, son distintos sistemas. En análisis 1 es con 6 se regulariza el práctico, con 7 se promociona y el teórico con 7. Acá es con 6 todo. ¿Ah? O sea, ¿se aprueba o no se aprueba? Bueno, como vi que respondieron el desafío, muchos bastante bien dentro de todo. ¿Duda con eso? Profe, Lo hubiera resuelto usted. Yo lo resolví diferente, pero es más, después me di cuenta de lo tengo hecho un poquito más difícil, pero ¿cómo lo resolví yo? Yo si quieren les muestro cómo lo resolví yo, pero no quiere decir que sea lo mejor, digamos. A ver, voy un poco para arriba acá, voy a buscar el desafío. ¿Lo ganaron muchos? Sí, o sea, más o menos. Respondieron, les digo, 9 grupos. ¿Sí? Y de esos 9, tengo 1, 2, 3. Creo que tengo 3 grupos que respondieron bien, o sea, son 6 en total. Es más, si yo veo acá las insignias, yo puedo ver quién tiene las insignias, ¿no? 8. O sea, 4 grupos respondieron bien. Los que ganaron insignias les tienen, ¿no? Les aparece, yo no sé cómo lo ven ustedes, ¿no? Pero el insignia parece que tienen como una medallita, una cosa así. Sí, sale. Es como para ponerle un poco de onda. Como la fotito. Como un dibujito, sí. Sí. A ver, ¿cómo es esto? A ver, voy a compartir acá pantalla. ¿Se ve ahí, sí? ¿Qué decía esto? Decía, sea una función de R2 en R, diferenciable, y sea C la curva de nivel para f igual a 4, que pasa por el punto A. Si la pendiente de C en el punto A es 3, y la derivada direccional en el punto A, en la dirección del vector B, es 4, siendo el vector B el 3, 4, el vector más que más se usa porque le hipotenusa 5, el módulo 5, el plano tangente de la gráfica de f en el punto tal es tal. Yo acá lo simplifiqué un poco el problema porque al principio no les había puesto los resultados. ¿Sí? O sea, si yo lo hubiera complicado un poquito más, no hubiera puesto estos resultados, sino que hubiera dicho, obtengan la ecuación del plano tangente. ¿Sí? Sería un poquito más complicado. ¿Por qué? Porque hay un grupo que, no sé, no voy a decir que está mal bien, pero ¿qué hizo? En vez de resolver usando los datos, lo que hizo fue probó, o sea, si estos planos son tangentes, yo tomo las componentes que tiene X e Y, ¿sí? O sea, los coeficientes que tiene X e Y deberían ser las derivadas parciales. Con eso, voy probando cuál de todas estas hace que la derivada direccional en el punto A, en la dirección del vector B, me dé 4. ¿Se entiende, no? Más o menos. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Si yo dibujo acá se nota porque el otro día estuve en otro lado y no se notaba nada. ¿Se Sí, vio que sí. dibujé? ¿Se vio que dibujé ahí una G y acá un phi? Sí. Bueno, porque la otra vez no sé por qué no andaba. Pero a ver, ¿qué es lo que estoy diciendo? No sé. Un grupo hizo así, tomo este, por ejemplo, ¿no? Ese coeficiente debería ser la derivada direccional con respecto a X.
este coeficiente, la derivada direccional con respecto a y. Y si yo hago producto escalar de esos dos, o sea, el 12 y el menos 4, tomado como un vector, por 3 quintos y 4 quintos como vector normalizado, o sea, divido eso por el módulo, si ese producto escalar me da 4, entonces encontré la solución. ¿Ah? Hubo un grupo que hizo así, y lo puse como bien, digamos, porque no está mal. Si yo lo hubiera complicado, yo tendría que no haber dado esto, ¿sí? Y pedir directamente que encuentren la ecuación del plano tangente, ¿sí? Hubo varios grupos que igualmente lo hicieron, no sé quién. Yo les digo cómo lo hice yo. Vengo acá. Me paso el pizarrón, a ver. Stop share. Voy a dejar un poquito chiquito acá si veo el enunciado. Bueno, ¿qué hubiera hecho yo? Pero no está mal, ¿no? Lo que hicieron ustedes. Yo lo que primero hago es un gráfico orientativo del problema, ¿no? Entonces, yo digo, dice que hay una curva de nivel, ¿sí? La curva de nivel está en el plano, en un plano, o sea que la puedo graficar en R2. Y me dice que, no sé, supongamos que la curva de nivel hubiera sido algo así, esa es la curva C, ¿ah? Y me dice que la pendiente en el punto A, la pendiente, voy a hacer un color, es 3. Quiere decir que por acá pasa una recta tangente, esto sería una recta tangente de pendiente 3. O sea que si a este ángulo, por acá como tangente de este ángulo alfa es 3, porque es la pendiente 3. Si tiene pendiente 3, quiere decir que yo puedo modelar acá un vectorcito, para empezar a hablar de vectores, ¿sí? Que tiene, por ejemplo, como componentes, a este vector le llamo U, 1, 3. Porque si tiene pendiente 3, quiere decir que se mueve 1 a la izquierda y 3 para arriba. Porque tiene pendiente 3. Sí, más o menos, ¿no? Sí, profe. Si hubiera sido 25, o sea, si fuera 21 medio, sería, se mueve 2 para la derecha y 1 para arriba. O sea, yo ahí tengo un vector en la dirección de esa recta que tiene pendiente 3. Ahora, el gradiente tiene que ser normal a la curva de nivel. Entonces, el gradiente va a ser un vector. Uy. ¿A qué me refiero ahí? El gradiente, este sería el gradiente, ¿sí? De f. Es un vector que es normal, o sea, perpendicular a ese vector. Entonces miren, yo hago así. Esto por ahí confunde un poquito, pero es porque se usa en otros lados, ¿no? Gradiente, yo lo podría haber escrito así. Esto no sé si se acuerdan de álgebra, cuando yo tengo un vector en R2, si yo invierto las componentes, o sea, las cambio de lugar, las cambio de lugar, y ahora le cambio el signo, ahí era el 1, 3. Pongo el 3, 1, ¿sí? Lo doy vuelta. Y ahora le cambio signo. Supongamos esta. ¿Por qué 1? Porque en realidad puedo tener un vector así o un vector así, tengo dos perpendiculares. Ahí tomé alguno de esos. Obtengo un vector que es perpendicular a ese. Pero, en ningún lado, yo no sé en realidad si es así o es más grande o es más chiquito, ¿sí? Puede tener más módulos o menos módulos. Entonces, yo lo que sí puedo decir es que el gradiente va a tener esa forma, ese vector multiplicado por un número. Ese número es el que me va a dar qué tan grande es el gradiente. ¿Se entiende más o menos o no?
Sí, profe. Y después lo que hay que hacer directamente es plantear derivada direccional en el punto A en la dirección del vector B, ¿qué sería? Bueno, un escalar por un vector así es directamente, si lo simplifico un poquito, queda así, menos 3n, n, ¿sí? Por, eso sería gradiente. Producto escalar, el vector B era el vector que daba ahí, que era 3 quintos, o sea, 3 quintos, 4 quintos, ¿sí? O sea, el vector 3, 4 hecho versor, porque lo di por el módulo. Y ese producto escalar me tiene que dar, creo que era 4, sí, 4. Algunos plantearon algo parecido, pero no llegaron de todo porque no cualquier vector normal es el gradiente, hay uno solo que es gradiente. Yo no puedo dar un valor. Bueno, y ahí tengo fácil, digamos, porque si hago producto escalar va a ser menos 3n por 3 quintos, esto me da menos 9 quintos de n, y este por este me da más 4 quintos de n igual a 4, y ahí despejo n. Cuando despejo n lo reemplazo a aquel, tengo gradiente, y una vez que tengo gradiente puedo calcular el plano tangente. Sí, más o menos, ¿no? Sí, profe. Esa es la idea. ¿Dudas con eso? ¿Todos? Bueno, acá si quiero termino, pero esto va a ser menos 9 quintos más 4 quintos son, o sea, menos 9 más 4 es menos 5. Sobre 5 me queda que menos n igual a 4. O sea que n es igual a menos 4. ¿Ah? Reemplazo a ADA, entonces me queda que el gradiente va a ser menos 4 por menos 3 es 12. Y menos 4 por 1 es menos 4. Y con ese gradiente, yo voy a hacer la derivada con respecto a x, derivada con respecto a y, planteo el plano tangente. Y podría haber calculado el plano tangente sin tenerlo, ¿no? ¿Vamos? ¿Cómo? Seguimos con lo nuestro. Nos empezamos a meter un poquito con cosas más complicadas dentro de integrales, ¿sí? Yo no sé si con Paola ya empezaron con integrales, ¿cierto? Sí, profe. Coordenadas polares, ¿vieron ya? No sé hasta dónde llegaron. Integrales dobles creo que vimos. O algo así, ¿puede ser? Algo así. Sí, miren, antes de empezar con coordenadas polares, repaso rápido, así nos metemos un poquito en tema de integrales dobles. El viernes pasado vimos cálculos de área, de superficie, son unas cosas más raras, pero para que vayan teniendo idea para el práctico, ¿sí? Dentro de integrales dobles, ¿qué calculo yo con integrales dobles? ¿Qué se puede calcular con integrales dobles? Primero, áreas. Si yo tengo un integral doble donde no tengo una función dentro del integrando, o sea, no hay una función acá adentro, eso es un área. ¿El área de quién? Del dominio que está limitado por el dominio ese. Yo tengo que al integral les voy a poner los límites que se correspondan con ese dominio. Me da un área, ¿sí? Con un integral doble también puedo calcular un volumen. ¿Qué volumen es? Si yo pongo acá una función de dos variables, ese volumen
va a ser el volumen del cuerpo que esté limitado por el dominio D que se levanta hasta la función. ¿Ah? O sea, el integral yo puedo calcular áreas y volúmenes. Y si la complico un poquito más, pero esto es un poquito más de razonamiento, si yo quisiera calcular el volumen entre dos superficies, es parecido a análisis 1. Hago diferencia de dos volúmenes. ¿Ah? O sea, yo puedo calcular todo eso. Y después, desde el punto de vista de física, yo podría calcular otras cosas. ¿Ah? Pero por lo menos nosotros acá en análisis 2 lo vemos muy geométrico. Áreas o volúmenes. Si no hay función es un área, si hay una función es volumen. Yo entiendo que algún que otro ejercicio se han hecho. ¿Y qué pasa con las integrales? Se van a empezar a complicar, ¿sí? Lo que van a empezar a hacer es, se van a empezar a complicar la integral y el dominio. Ustedes hasta ahora están usando mucho x, y, ¿sí? Estas son coordenadas rectangulares, que ahora vamos un poquito de eso. Ahora van a empezar a ver integrales, donde va a solucionar, se va a simplificar mucho, cambiar las variables, o sea, usar otro sistema de coordenadas. ¿Ah? Ahora vamos a hablar un poquito de eso. El primer sistema de coordenadas, o el que más van a usar, o el que más se usa, toma para integral doble. Acuérdense que después de esto hay integral triple, ¿no? Se llama coordenadas polares. ¿Qué quiero decir con todo esto, no? Que las integrales se complican, ¿ah? Y ustedes van a tener que tener práctica, maña, de darse cuenta cuándo me conviene cambiar el sistema de coordenadas. Ahora voy a polares, ¿cuándo me sirve? ¿Sí? ¿Cuándo me ayuda? Se va a simplificar muchísimo la integral. ¿Ah? ¿Qué son las coordenadas polares? A ver. Esto lo han visto, creo, o más o menos en álgebra, o lo deben haber visto algo en álgebra, que es un sistema de coordenadas. En rectangulares, si yo tengo un punto, supongamos ahí, en el plano, el sistema de coordenadas rectangulares me define un punto, un único punto, dándole los dos, dándole las dos coordenadas. O sea, si yo digo x de y, eso me determina un único punto en el plano. ¿Ah? Esas serían coordenadas rectangulares. Polares plantea algo distinto. Polares dice, no, en vez de darte x, y, yo te voy a dar, a ver si me sale, bueno, más o menos, es una recta, ¿sí? Quedó media curvada, Te doy un radio, ¿sí? Y te doy un ángulo. Generalmente se llama tita. Entonces la idea es, si yo doy radio y tita, o sea, radio y ángulo, eso también determina un único punto en el plano. ¿Ah? ¿Me sigue más o menos, no? ¿Bien? Sí, profe. Bueno, ¿cómo paso de un sistema a otro? Bueno, es medianamente sencillo porque lo razono por trigonometría, porque acá tengo un ángulo de 90 grados, ¿ah? Entonces puedo sacar más o menos fácil un par de ecuaciones, ¿sí? Por ejemplo, x es r por el coseno de tita, ¿ah? O sea, teniendo r y teniendo tita, puedo sacar x. Y teniendo r y tita, también puedo sacar y, que es r por el seno de tita. Con estas dos puedo pasar de polares a rectangulares, ¿sí? ¿Y cómo hago el otro paso, digamos? Sería, si yo hago x cuadrado más y cuadrado, es r cuadrado, porque tengo Pitágoras, ¿tá?
Y en general, estas son las estrategias que se usan. Yo voy a poner el último que no se usa. Estoy diciendo que si tengo rectangulares, puedo pasar al radio, o sea, puedo obtener radio. Y si tengo rectangulares, ¿cómo llego al ángulo? Yo voy a poner, vamos a poner simplificado, que la tangente de θ es y sobre x. ¿Ah? O sea que calculo arco tangentes y obtengo θ. Para el práctico, para lo que nosotros vamos a usar, esto no sirve a nada. Esto son lo que van a usar y esto lo que van a usar. ¿Sí? Está muy cómodo. Entonces, ¿qué quiero hacer ahora yo? Vamos a plantear una integral doble, pero en vez de hacerlo en coordenadas rectangulares, la vamos a plantear en coordenadas polares. ¿Sí? Antes de hacer ese desarrollo, ¿cuándo sirve esto? ¿Para qué sirve? Miren, si yo tengo, vamos a tratar de hacer la comparación, ¿no? En rectangulares, en coordenadas rectangulares, ¿sí? Y los que ustedes conocen, ¿sí? X, Y. Si yo digo, por ejemplo, pongo acá, X igual a una constante, o sea, la función más fácil, o las dos funciones más fáciles en coordenadas rectangulares, sería X constante e Y igual a una constante, ¿sí? X igual a una constante es una recta que pasa por la constante, sería. Esto sería X igual a una constante. Esa es la función más sencilla que puedo haber, que puedo tener yo en rectangulares. O Y igual a una constante, será así. ¿Ah? Esto sería Y igual a una constante. O sea, en coordenadas rectangulares, las X, que ustedes ven, cuando el dominio de la integral son rectángulos, cuadrados, algunas que otras rectas, funciona bien, no es tan difícil y se resuelve en rectangulares. ¿Tá? Pero, por ejemplo, voy a hacer lo mismo, pero tomando ahora polares. De nuevo, voy a tomar coxy como referencia, pero ¿cuál sería la función más sencilla, si hago la misma analogía esta, en polares? En polares tengo dos variables, R y θ, como acá tenía X e Y. Si yo pongo R igual a una constante, radio constante significa bueno, más o menos, ¿sí? Significa circunferencias centradas en el origen. O sea, en polar, es decir, R igual a 1, quiere decir una circunferencia de radio 1. Tengan en cuenta que una circunferencia de radio 1 puesta en rectangulares es x cuadrado más y cuadrado igual a 1. O sea, empieza a ser una función complicada en rectangulares, pero es muy sencilla en polares. ¿Sí? Y θ igual a constante, θ es ángulo, ¿sí? Θ en polares son, θ igual a una constante son rectas que pasan por el origen con un ángulo constante. ¿Ah? O sea, cuando en el ejercicio de la integral aparece sobre todo, porque así es donde se circunferencias o cilindros, es una pauta de que a mí me conviene en el ejercicio cambiar de coordenadas, o sea, pasarme a coordenadas polares. ¿Vamos con eso más o menos? ¿Cómo? ¿Siguen? Sí, profe. Bueno, ahora vamos a hacer un pequeño desarrollo de cómo llegar al integral, porque pasa algo en la integral, no es tampoco tan sencillo, pero después vamos a ver que no es difícil. Miren. Yo voy a tener ahora, miren,
Es un poquito grande acá. En el apunte lo tiene en el gráfico este, a lo mejor lo tiene un poquito mejor de lo que me va a salir a mí acá, ¿sí? Pero, a ver cómo hago. Vamos a hacer negro, ¿eh? Yo voy a dibujar acá, voy a intentar verificar acá, el dominio de una integral, ¿ah? Entonces, supongamos que tengo algo así, algo así. Voy a intentar hacerlo no tan complicado, ¿verdad? A ver si me sale ahí. Ahí. ¿Ah? Supongamos que para un ejercicio, para un integral, el dominio de la integral es esto. ¿Ah? Este es el dominio de. ¿Qué sería esto? Sería el área esa que está entre dos circunferencias, de radio de dos circunferencias, y entre dos ángulos. ¿Ah? Yo quiero integrar en ese dominio, en vez de ser un dominio rectangular, tengo un dominio polar, que se llama, eso que está ahí se llama rectángulo polar, ¿ah? Tiene nombre. Entonces, el razonamiento es una idea bien de análisis, es decir, bueno, voy a dividir ese pedazo raro en pedacitos más chiquitos. ¿Ah? Entonces empiezo a poner ahora sí un poco de letras como para guiarme. ¿Ah? La primera circunferencia yo voy a decir que es R sub 0. Y esta última es R sub N. El primer ángulo es θ sub 0 y el último ángulo es θ sub m. ¿Ah? O sea, estoy diciendo que para mi dominio, el radio, que se ve desde el origen, empieza en R sub 0 y termina hasta R sub n. Es esa distancia. ¿Sí? La distancia que está ahí. Y θ empieza en ese ángulo y termina en este otro ángulo. Eso es lo que barre cada una, radio y θ. Entonces, a ese dominio, lo voy a hacer en azul, lo voy a subdividir en dominios o pedacitos de dominio más chiquititos. ¿Ah? Por ejemplo, para θ, yo voy a tirar varios θ ahora, voy a hacer, a ver, una ahí, una ahí, en un par, ¿ah? ¿Y cómo sería la onda? Si este es θ sub 0 el primero, este va a ser θ sub 1, θ sub... Bueno, acá vuelve a cambiar, ¿sí? θ sub 2, θ sub 3, θ sub m. ¿Quién sería m? La cantidad de particiones que yo le hice a θ. Para este gráfico mío sencillo sería θ sub 4, porque tengo 4 particiones. ¿Ah? Si yo lo voy haciendo un poco simbólico, tengo θ sub 0, 1, 2, 3, 4, lo que sea, voy a tomar uno genérico, que por ejemplo va a ser este. Le voy a llamar θ sub i o sub j. En el apunte, a veces uso la misma letra del apunte, le llama j esta. ¿Ah? A esta le voy a dar j y a este es j menos 1. ¿Ah? Voy a tomar ese pedacitos de ángulo, estos dos, como genéricos. Y con el radio R voy a hacer lo mismo. Voy a tomar varias circunferencias. A ver, lo hago también en azul. Tomaré uno acá y uno acá, supongamos. Que dice 3 ahí. 1, 2, 3. Vale, empiezo un poquito ahí. 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 ¿Ah? Y la idea es la misma.
Si este es R sub 0, esto es R sub 1, R sub 2, R sub 3, R sub 4, lo que sea, hasta N. ¿Quién es N? La cantidad de particiones yo tomé R. Si tomo uno genérico, supongamos este y este va a ser el R sub I, y este va a ser el R sub I menos 1. ¿Usted tiene esa idea, no? ¿A menos? ¿Sí? ¿Sí? Profe, Sí. ¿podría repetir, por favor, cómo son los titas que están bien cerquita del origen? Tita sub 0 y es tita sub h. Tita sub 0, no, lo puedo ver acá, mira. Porque ahí está medio como raro. El primer Claro. ángulo es tita sub 0. Y el último ángulo es tita sub m. A este le puedo llamar alfa y a este le puedo llamar beta, ¿sí? O sea, estoy diciendo que tita empieza en alfa, que es tita sub 0, y termina en beta, que es el tita sub m. Porque, Claro, vamos a dejar un ejercicio como se mueve esto, pero yo estoy diciendo que para mi integral, mi dominio, que es ese pedazo raro que está ahí, arranca en, no sé, 30 grados y termina en 60 grados. Porque le di números ahora, ¿no? O sea, arranco en 30 y termino en 60. Ese es lo que yo voy a barrer con tita. Ese es el ángulo que voy a barrer, ¿sí? Lo que pasa es que para mi razonamiento, yo digo, bueno, empiezo en 30 y termino en 60, voy a empezar a tomar 30, 31, 32, voy a tomar todos los angulitos. Acá tomé 4 nomás. Ahí más o menos, ¿no? sí, ahí entendí, gracias. Y ahora miren, yo para hacer parecido a lo que está en el apunte, ¿no? Voy a tomar de todos esos que están ahí también se llaman rectángulos polares, ¿sí? Voy a marcar uno nomás, que va a ser este genérico, que es el que está acá. Que fíjense que no es rectángulo, o sea, no es un rectángulo como lo conocemos en coordenadas rectangulares, sino que se llama un rectángulo polar porque esos lados no son líneas rectas, ¿ah? Son curvas, digamos. Son partes de circunferencia. A ese rectángulo polar que está ahí, yo le voy a llamar delta. Lo voy a sacar acá afuera, ¿sí? Delta de área IJ. ¿Por qué IJ? Porque ese es el que me dio, o el que me está determinado por RI, RI-1, delta J y delta J-1. Cada uno de esos que está ahí adentro es lo mismo, nada más que tomé ese como genérico. ¿Vamos con eso más o menos? ¿Vamos? Sí, profe. Bueno. Y ahora voy a empezar a meter un poquito de geometría ahora, ¿sí? ¿Cómo se calcula eso? Ese delta IJ. Lo pongo acá. ¿Cómo lo puedo calcular? Bueno, miren, ahí lo hacemos ahí, pero vemos una interpretación acá. ¿Cómo llego a eso? Eso se llama sector circular, o es una diferencia de sectores circulares. Si yo tengo una circunferencia, ¿sí? Un pedazo de circunferencia, y quiero calcular eso que acabo de rayar ahí, se llama sector circular. ¿Ah? ¿Cómo se puede calcular ese pedacito? Y bueno, la forma más fácil de pensarlo es por regla de 3 con circunferencia. ¿Qué estoy diciendo? Miren, si yo giro 360 grados, o sea 2 pi en radianes, la circunferencia me da como superficie pi por radio cuadrado. O sea, estoy diciendo que la superficie de una circunferencia, el área de una circunferencia, es pi por radio cuadrado si yo calculo sobre los 360 grados. Ahora, si en vez de girar 2 pi grados, giro un ángulo arbitrario, y bueno, va a ser esto por eso menos eso, por regla de 3, ¿sí? Entonces va a ser θ por pi por radio cuadrado,
dividido 2pi. ¿Ah? El pi se va con el pi y me queda directamente tita sobre 2 por radio al cuadrado. O sea, con esa formulita yo calculo la superficie de un sector circular de radio R y de ángulo tita. Este sería tita. Sí, ¿no? ¿Más o menos? ¿Sí? Sí, profe, se entiende. Eso sería el sector circular, es la tajada esa de queso. Acá la tengo un poquito más complicada, pero a ver, tampoco tanto, a ver. ¿Por qué? Porque si yo hago, miren, usando esta formulita que tenemos acá, ¿no? Si yo hago, miren, esa variación de ángulo que tengo acá, o sea, esta diferencia de ángulos, es la que me la está dando la diferencia, eso está ahí. O sea, delta de tita, ese delta tita, ¿qué sería? Tita sub j menos tita sub j menos 1. ¿Ah? Es cuánto va a variar el ángulo en ese pedacito. ¿Ah? Entonces, si yo hago, miren, si yo hago así, un medio, estoy usando esa formulita, de delta tita, ¿sí? Por R sub I al cuadrado, ¿qué dice hasta ahí? Estoy usando un medio. La variación en ángulo, que es esa variación de ángulo, por el radio al cuadrado, sub I, eso que está ahí me va a dar el sector circular. Todo este pedazo de queso, yo no lo quiero marcar acá porque no sea tanto lío, ¿no? Pero me daría hasta el radio sub I, que es este, todo esto. A ver, bueno, lo rodo un poquito así. Me hubiera dado todo esto. Todo ese pedacito. Y si a ese le resto el sector circular con la misma variación de ángulo, pero hasta el radio anterior, me queda el pedacito que yo quería. ¿Me entienden, no? ¿Bien? Sí, profe. A este le voy a llamar J, o sea, este sería el delta tita J, porque es el delta tita que está ahí. Entonces, bueno, por diferencia de sectores circulares, yo hago el más grande menos el más chiquito, me quedo con el pedacito que yo quería, que es el delta de área y J. Y ahora puedo empezar a simplificar, a ver qué puedo hacer con esto, ¿sí? Me va a quedar delta de área y J, va a ser, tengo dos términos acá, ¿ah? En los dos términos tengo un medio de delta tita j, factor de R sub I cuadrado menos R sub I menos 1 al cuadrado. ¿Ah? O sea, saqué factor común. Y acá tengo una diferencia de cuadrados. Me queda un medio de delta tita j por... Si hago la diferencia de cuadrados me queda R sub I más R sub I menos 1 por R sub I menos R sub I menos 1. ¿Estamos ahí, más o menos? Profe, Sí, yo no profe. entendí qué hizo el último. ¿Qué? Yo no entendí qué hizo el último cuando separó los paréntesis. Acá, esto es, ¿cómo lo marco? O así, esto, acá, por diferencia de cuadrados. Ah, está bien.
porque tengo una diferencia de 2 cuadrados, ¿sí? Sí. Y ahí, miren, yo puedo hacer un par de cositas. Lo voy a hacer en azul, no sé lo voy a hacer, pero miren, vamos en azul. ¿Qué son estos, no? R sub i menos R sub i menos 1, o sea, esto que está acá, ¿qué sería? Es el radio grande menos el radio anterior, o sea, el radio, recuerden, yo estoy tratando de delimitar eso, ¿no? Si hago R sub i menos 1, estoy haciendo el radio hasta acá menos el radio hasta ahí, me da ese pedacito de radio. A ese le voy a llamar delta de radio sub i. Así como θ sub j menos θ sub j menos 1 era la variación en ángulo. La variación en ángulo en el lugar j. R sub i menos 1 es la variación de radio en el i. Y si yo hago eso con este, ¿no? A este paréntesis que está dividido por 2, porque ese 2 lo puedo poner ahí adentro, dividiendo 2, ¿sí? El dividido 2 lo aplico en alguno. ¿Qué sería eso? Es R sub i más R sub i menos 1 dividido 2. Es el promedio, estoy sumando y dividiendo por 2, ¿sí? Es el promedio de esos dos radios. O sea, es el punto medio del radio, de ese radio. O sea, me va a dar un radio por acá. Me va a dar el punto del medio. ¿Me siguen ahí, no? A ese le voy a llamar, lo hice en azul, vamos a ir en azul. Le voy a llamar radio sub IJ. Porque es el radio promedio, o el radio medio. ¿Ah? Son coordenadas de un punto que está adentro de ese sector circular. Y ahora miren, voy a borrar acá. Borrar. ¿Qué voy a hacerlo ahora? Voy a decir que si yo tomo la sumatoria de i igual a 1 hasta n, ¿sí? Estoy viendo las letras que usé acá, y arranca en 1, arranca acá, porque este es el letra parada, y termina en n, de la sumatoria de j igual a 1 hasta m. ¿De qué cosa? De... Miren, si yo lo hago en rectangulares, yo hubiera hecho así. Esto sería el desarrollo de integral doble, ¿sí? F de xy, dx de y. Lo voy a convertir en la sumatoria de igual a 1 hasta n, de j igual a 1 hasta m, de a la función f, le voy a cambiar las variables y en vez de usar x, voy a poner r por coseno de θ, que serían las coordenadas polares para x. En vez de poner y, voy a poner r coseno de θ. Y esto que en rectangulares, ¿qué es? De x por dy. Es el cuadradito, ¿se acuerdan? Bueno, no lo vimos acá. En rectangulares de x por dy es un cuadradito bien chiquitito en un dominio rectangular. Es mi cuadradito, pero bien cuadrado o bien rectangulito. ¿Ah? Acá, eso se me transforma en mi delta de área, que ahora es un rectángulo polar. Y ese rectángulo polar es delta i sub j, que me quedó eso que está acá, que es delta de θ y j por delta de radio y j por r, me quedó una r ahí, y j. ¿Qué sería eso? Es
si lo pongo así como está acá, eso que está ahí, es el área de ese pequeño rectangulito polar. Esa sumatoria, ¿sí?, es a la que yo le voy a tomar límite para llegar a una integral doble. ¿Se acuerdan? O sea, el límite para cuando n tiende infinito, cuando m tiende infinito de la suma de Riemann, esa, ¿se acuerdan de análisis 1, no? Esas son las sumatorias de Riemann. En este caso tengo dos sumatorias, entonces cuando yo tome límite voy a obtener una integral doble. Entonces, si yo ahora tomo límite, ¿ah?, voy a hacer un solo límite, ¿sí?, para cuando n tiende infinito y para cuando m tiende infinito de esas dos sumatorias, bueno, tengo que copiar todo esto, de f, r coseno de tita, r seno de tita, por todo eso que está ahí, ¿sí? Todo eso que está ahí, si lo como un poquito, es r sub ij, delta de r i j y delta de, bueno, lo puse así, tita y j. En el límite, eso se convierte en una integral doble en ese dominio D de la función expresada puesta en coordenadas polares por R, y se acuerdan, o sea, cuando yo tomo límite y paso a una integral, el delta de radio se transforma en diferencial de radio y el delta de tita, o sea, los deltas se transforman en diferenciales. Y esta es lo que vamos a usar para calcular o para hacer integrales dobles en coordenadas polares. ¿Ya tiene más o menos la idea? Profe, nosotros vamos a tener que saber el desarrollo. Sí, se toma a veces. O sea, a ver, acá en el análisis 2, como está virtual, no se está tomando mucho desarrollo, ¿sí? Pero sí, este es el mismo desarrollo que para integrales dobles, nada más que en integrales dobles, en vez de tener ese dominio así medio raro, en integrales dobles es exactamente lo mismo, nada más que el dominio es mucho más sencillo, es un rectángulo. ¿Sí? Pero en integrales dobles es lo mismo, yo tengo acá x, y quiero calcular esa área, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Bueno, acá tengo, fíjense que es lo mismo, ¿no? X sub 0, x sub 1, x sub 2, x sub n. Acá tengo y sub 0, y sub 1, y sub 2, y sub m. ¿Ah? Parto esto en pedacitos. O sea, tomo varias particiones para x. Tomo varias particiones, bueno, particiones para y. ¿Ah? Tomo uno genérico, supongamos ese. Eso va a tener como coordenadas, o como vemos para esa área, ese delta de área y j, delta de área y j, y bueno, va a ser el delta x por el delta y. ¿Quién es delta x, delta y? El delta x está acá y el delta, o sea, está más rápido, pero si lo ven, es exactamente lo mismo que allá, nada más que un poquito más fácil, porque esto es un rectángulo como lo conocemos nosotros, que tiene base por altura. Acá es lo mismo, nada más que mi rectángulo, el rectángulo polar, es un rectángulo un poco más raro. O sea, ahí más o menos. ¿Es ahí? Sí, profe, es como que medio raro de verlo, pero sí. Acá fíjense, yo no le dije nada. ¿Quién es f? Porque acá no apareció f. F es la función de dos variables, es la superficie que está flotando acá arriba, porque está mal que después si no tengo f es un área, pero si voy a eso, ¿no? Esto es el piso. La fibra que está acá es el eje Z, ¿no? Que viene para adelante. La función f es una superficie flotando por acá arriba, ¿sí? Con esa integral que yo estoy haciendo ahí, estoy calculando el volumen de ¿quién? De todo ese pedazo raro que está ahí en el piso, que se levanta hasta la superficie.
O sea, ahí más o menos. Sí. Eso es lo que estoy calculando. ¿Sí? Después, se simplifica un poquito, sí. Si no hay función f, es lo que pusimos acá hace un ratito, si no tengo una función f, estoy calculando el área esa. ¿Ah? Bien. Parece difícil, pero... Bueno, en el ejercicio también se complica a veces, pero... Lo borro acá y hacemos ejercicio. Porque, y esto sube mucho en el práctico, lo van a hacer, ¿sí? Para mí, y es una opinión personal, el práctico de integral es el tema más difícil, ¿sí? De la materia. Pero porque son complicados los ejercicios a veces, o hay que graficar un poquito en R3 y hay que verlo, hay que imaginarlo el ejercicio. Profe, Sí, una consulta. sí. Entonces, básicamente, el rectángulo polar que estábamos calculando recién, ¿es de nuevo la sombra de una superficie? No sé si me explico. A ver, te entiendo, pero a ver, ni sí ni no, porque si yo, bueno, yo pongo el paraboloide, ¿no? Nuestro clásico paraboloide. O sea, el que usamos siempre, ¿no? Y esto es Z, ¿sí? El paraboloide, si yo le hiciera la sombra, como decís vos, sería todo el plano XY, porque el paraboloide, si yo lo dibujo, no termina nunca. Es ahí, ¿no? Si yo lo hago así, hago por acá. Yo acá acabo de dibujar, supongamos que si lo imaginan un poquito, este es el eje Z, este es el eje X y este es el eje Y. Ese paraboloide sigue para arriba y sigue por los cuatro constantes de arriba, y como sombra tiene todo el plano XY, ¿es ahí, no? Claro, sí, ahí entiendo. Pero sí entiendo lo que vos decís, o trato de entender lo que vos decís, que en realidad el planteo es del revés. ¿Qué pasa ahora si yo defino una sombra? Yo digo, bueno, a ver, quiero calcular, supongamos, ¿no? Miren, como ejercicio primero, esto es más de interés doble de lo que están viendo con Paola, que me pidiera a mí calcular el volumen este, para seguir con ese ejemplo, ¿no? Eso, y tengo que tener algo que me defina lo que vos llamaste como sombra. Supongamos que lo hago bien sencillo, ¿no? Voy a decir que, no sé, X e Y van entre 0 y 2 y entre 0 y 1, porque se me ocurre a mí. ¿Ah? Ese volumen, y fíjense, los ejercicios suelen ser así, ¿no? Calcular el volumen limitado por todo eso. Entonces, cuesta un poquito al principio, sobre todo, ¿qué hago con esto? Entonces, bueno, digo, esta es la superficie, es la función que está en el espacio. Todo esto lo veo en el piso, lo veo en el dominio. ¿Qué quiere decir que X va entre 0 y 2? Y bueno, si este es el eje de las X, esto sería X igual a 0, esto sería X igual a 2. ¿Qué sería ahí que va entre 0 y 1? Esto es Y igual a 0, esto es Y igual a 1, supongamos. Esa sombrita, como vos le dijiste, yo la levanto, y acá se me complicó un poco la geometría a mí, digamos, o sea, tengo que imaginar, pues ahí, ¿no? ¿Cómo va a ser ese cuerpo raro? Es un cuerpo donde tiene base, ese rectangulito de 1 por 2, y se levanta hasta la superficie. Y eso me crea un cuerpo, ¿ah? Al cual le quiero calcular el volumen. ¿Es ahí? Sí, profe. Eso es lo que estamos calculando con esto. ¿Ah? En el parcial, hablo con palabras después, pero yo les digo cómo era antes también, en práctico sobre todo. ¿Cómo era esto en el práctico? Ese gráfico no se pide, no hace falta hacerlo, porque es un gráfico en 3 dimensiones y que tampoco me sale muy bien, porque ahí es muy raro, ¿no? Pero sí se pide, y en general se pide porque ayuda al ejercicio, graficar el dominio. ¿Quién es el dominio? Lo que está en el piso. ¿Ah? En este caso es bastante pavo, bastante sencillo, porque ¿qué sería en el piso? Y bueno, X va entre 0 y 2. Acá y ahí, o sea, 2. Y va entre 0 y 1. O sea, acá
y ahí. Sería eso. Eso que está ahí sería eso que está sombreado acá. Entonces, yo después, para poder plantear ese ejercicio, es un integral doble. Supongamos que elijo así. La función que estoy integrando es el paraboloide. Y x va entre 0 y 2. Lo veo acá o lo veo ahí. Y va entre 0 y 1. Este fue un ejercicio fácil. ¿Me siguen con eso, no? Sí, profe, ahí entendí, gracias. Lo que sí, o sea, lo que vos dijiste recién es también, yo lo interpreté bien, digamos, si yo tengo una sombra, que la defino con el dominio, eso se levanta contra la superficie y ese es el volumen que estoy calculando. Ahora bien, este ejercicio es muy sencillo hacerlo así como lo planteamos acá. ¿Por qué? Porque el dominio fue un rectángulo, o sea, fue sencillo. Fue muy sencillo plantearlo así. ¿Qué pasa si voy a usar el mismo ejercicio, pero lo voy a complicar? Borro acá esta parte. Supongamos el paraboloide. Supongamos que pongo, no sé, invento acá, ¿no? X cuadrado más y cuadrado igual a 1, x cuadrado más y cuadrado igual a 2x. Y supongamos que para hacerlo un poquito más fácil, o mejor definido, creo que no hace falta porque va a quedar, pero primero octante. La idea es la misma. Lo que pasa es que ahora, como tengo estas dos, se me complicó bastante lo que vos dijiste recién como la sombra, el dominio. Y acá, la verdad que sí, se me complicó mucho. Vamos a hacer un nuevo gráfico, El gráfico no me gustaría saber si lo podemos hacer, pero sí o sí tengo que poder graficar el dominio. El dominio me lo está dando esto, por lo menos. ¿Qué es la primera? Un círculo. Sí, es una circunferencia de radio 1. O sea que si pongo acá, no sé, el 1 ahí y el 1 por acá más o menos. Bueno, acá me veo. Pero es una circunferencia de radio 1. ¿Y por qué dibujé eso? Porque me dice primer octante en el dominio, primer cuadrante, o sea que la preparé ahí nomás. ¿Qué es la segunda? ¿Qué es la segunda? ¿Nadie sabe? ¿Qué sería la segunda? ¿Sería R, profe? Pero todavía fíjate que no es muy polar. ¿Qué sería x al cuadrado más? Esto es álgebra, ¿no? La primera la puse, o sea, la grafiqué bueno porque es fácil. A ver, esto es una circunferencia de algún radio que todavía no conozco, desplazada en el eje de las x. Todavía no veo el radio ahí, por no es tan fácil. ¿Cómo lo hago? O sea, tengo varias formas. Una de que dijiste vos que lo vamos a hacer, y ahora, por un ratito hagamos álgebra, ¿sí? Ese 2x lo puedo llevar a la izquierda. ¿Se acuerdan de, o más o menos de álgebra? Tengo que completar cuadrados. ¿Sí? Para completar cuadrados, esto es x menos 1 elevado al cuadrado, sería cuadrado del primero, menos el doble producto del primero y segundo, más pongo menos 1, más y cuadrado igual a 0. Y acá me queda así, x menos 1 al cuadrado más y cuadrado igual a 1. O sea, ahí pude encontrar una ecuación de una circunferencia como la conocemos. Es una circunferencia de radio 1 desplazada en 1 en el eje de las x. O sea que, si acá estaba el 1,
porque este es la otra secuencia de radio 1, esto otro va a ser bueno, más o menos, ¿sí? Que sigue por acá abajo, pero no es gráfico. ¿Ah? Es una circunferencia de radio 1 desplazada en 1 en el eje de X. Y como dice primero optante, el área del dominio es esto que está acá. ¿Se ve o no? ¿Se ve? Sí. ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Me siguen? Profe, ¿y por qué no podría ser la partecita de la izquierda, digamos, que está? Bueno, la verdad que vos lo que decís es cierto, porque yo acá no lo indiqué bien. Eso es cierto, ¿sí? Si yo lo quiero hacer así, lo tenía puesto acá, mayor igual a esto y menor igual a esto. Tienes razón, porque si no está claro, y eso pasa a veces en el ejercicio, ¿no? Tiene que estar bien especificado qué sería. Él lo que dice es, en vez de rayar eso, yo podría haber rayado este pedacito acá, porque está limitado por una, por la otra y por el primer octante. Si le agrego esto, estoy diciendo que son los que están afuera de la radio 1 y los que están adentro de la circunferencia trasladada. ¿Es cierto? Bueno, al margen de eso, se ve eso, o sea, se ve cuál es el área con esas condiciones ahora. Sí, sí, sí. ¿Y qué me estaría pidiendo el ejercicio? ¿Ah? Esto no se pide hacer, pero si yo lo quiero imaginar, ¿no? A ver, aunque sea como idea rara. Acá es Z, acá es Y y acá es X. La superficie del paraboloide, ¿sí? El paraboloide de siempre. Acá, eso viene así, viene acá. Bueno, imaginen el paraboloide, ¿no? Eso que está ahí, lo voy a intentar graficar acá en perspectiva. ¿Qué sería? La circunferencia de radio 1 va a ser algo ahí. Más o menos. La circunferencia de radio 1 y desplazada va a ser algo ahí. Lo que yo sombríe, eso que está ahí, es ese pedacito ahí. Eso se levanta, como decía recién, es la sombra, y me va a quedar un cuerpo raro ahí, que es difícil de verlo, digamos, pero traten de imaginarlo, digamos, ¿sí? Más o menos. Más o menos. Sí, profe. Y lo que estoy calculando es el volumen de ese cuerpo. ¿Ah? Eso es todo muy lindo, pero hasta ahora es qué lo estoy haciendo, ahora hay que hacerlo. Y acá donde viene la parte, por eso puse este ejercicio, porque es de coordenadas polares. Cuando yo tengo circunferencias, ¿sí? Se complica la cosa hacerlo en rectangulares, porque si yo quisiera hacer esto en rectangulares, no quiere decir que no se pueda, sino que va a ser mucho más difícil, porque X, ¿entre qué y qué variaría X? No puedo hacerlo fácil, tendría que calcular ese punto, ¿sí? Ver dónde me da. Tengo que hacer que X varíe entre este valor y este valor para cuando Y varía entre esta circunferencia y la de arriba, más X desde 1 hasta 2, porque estos 2, ¿sí? Hasta Y varía entre esta recta y esa circunferencia. O sea, tengo que partir esto en dos pedacitos. ¿Ah? Y no solo eso, en rectangulares la ecuación de la circunferencia es complicada, porque si yo despejo Y de cualquiera de las dos, me queda la raíz cuadrada de una cosa, o sea, se complica la integral. ¿Ah? Entonces, ni siquiera se plantea en rectangulares esto. Me voy directamente a polares. ¿Ah? Y en polares, en principio, es mucho más sencillo. ¿Sí? ¿Cómo lo hago en polares? Mira,
Y esto es la parte que tienen que empezar a aprender usted en el práctico, cómo verlo, cómo imaginarlo en polares. El radio y tita, acuérdense que mis variables nuevas son tita y radio. ¿Ah? Vamos con cómo lo plantearía. Veré dos integrales. ¿Ah? Por ahora tómenlo así. El 99,9% de los ejercicios, por así siempre, tita va a ser la integral de más a la izquierda. ¿Sí? R va a ser la integral de la derecha. ¿Ah? Y acá viene una parte nueva, digamos, es lo que dijimos recién. Cuando yo hago el cambio de coordenadas, fíjense que tengo diferencial de tita, diferencial de R, diferencial de tita, diferencial de R, y me aparece una R. O sea, a causa de hacer el cambio de coordenadas, yo agrego esa R. ¿Qué era esto? 1 y 2. O sea, de nuevo, cuando cambio coordenadas, agrego una R. Porque esa R es la que viene de acá del desarrollo. ¿Ah? Esta R, que viene de ese desarrollo, la clase que viene, porque viene así la que viene, le vamos a ver otro significado. Tiene un significado esa R. ¿Ah? ¿Sí, más o menos? Sí, profe. Bueno, acá que tengo que poner la función, la superficie, ¿sí? El paraboloide. Miren, lo voy a poner y lo voy a borrar. ¿Qué sería el paraboloide? Ese que está ahí. ¿Ah? Pero no puedo mezclar coordenadas, o me voy a rectangulares o me voy a polares. ¿Ah? En este caso, ese sería mi paraboloide, lo tengo que pasar a polares. Ya hemos visto recién, x cuadrado más y cuadrado es r cuadrado. O sea que ese paraboloide es r cuadrado. Dicho de otra forma, r cuadrado es la ecuación del paraboloide en coordenadas polares. ¿Ah? Ahora vamos a los límites, al dominio. Para calcular los límites de la integral, yo me baso en el grafiquito este del dominio. ¿Quién es tita y quién es r? Como para empezar a verlo. Tita es el ángulo que tiene que barrer esa área. ¿Sí? Acuérdense, tita se ve como ángulo que se mueve ahí. Para esa área, tita arranca en 0. Está en 0 grados ahí. Y tita termina en este ángulo que está acá. ¿Sí? Que lo tengo que calcular. Normal. ¿Ah? O sea, no lo puedo poner tan fácil. ¿Y quién es radio? Radio, o sea, la variación para R, es desde dónde arranca hasta dónde termina. ¿Ah? Para este ejercicio, el radio arranca en 1, porque empieza a barrer a partir de 1. Pero termina, ¿quién me da el límite superior para el radio? Me lo da la circunferencia de la grandota. ¿Ah? Y no es 2, porque vale 2 acá, pero a medida que tita se va moviendo, el radio se empieza a achicar un poquito. ¿Ah? O sea, no es una constante acá. Es decir, más o menos, ¿no? ¿Sí? Sí, profe, pero ya se va complicando. Y bueno. Sí, capaz que este no fue un ejercicio más fácil para empezar, ¿no? Es medio complicado, pero bueno. Yo lo que estoy tratando, después estoy comparando, tengo que hacer muchos ejercicios, ¿no? Me falta calcular eso. Ahora miren, porque recién lo dijeron, todo eso que está ahí está en rectangulares. ¿Ah? Entonces vengo acá. X cuadrado más y cuadrado igual a 1. Esa es la ecuación de la circunferencia de radio 1. ¿Ah? Si yo la debo a polares, habíamos dicho recién, x cuadrado más y cuadrado igual a 1, esto es r cuadrado igual a 1. O sea, r igual a 1. ¿Ah?
R igual a 1 es la ecuación de la circunferencia de radio 1, pero en coordenadas polares. O sea, esto y esto es lo mismo, nada más que acá es una cosa rara, porque en rectangulares la circunferencia es complicada, pero en polares la circunferencia es sencilla. ¿Sí? Voy a hacer lo mismo con la otra circunferencia. ¿Sí? O sea, voy a reemplazar, ¿se acuerdan? X cuadrado más Y cuadrado es R cuadrado. Igual a 2X. X, si se acuerdan, era R por coseno de tita. ¿Se acuerdan? X era R coseno de tita. R se va con R, y me queda que R es 2 veces el coseno de tita. ¿Qué estoy diciendo? R igual a 2 coseno de tita es la ecuación de la circunferencia trasladada en el eje de las X en 1, del radio 1, ya es lo mismo, pero puesto en coordenadas polares. ¿Sí? ¿Con esa idea no? Sí, profe. Bien. ¿Para qué estoy haciendo esto? Ahora vamos a ver por qué, miren. Porque ahora me voy a llevar a hablar. ¿Qué estoy diciendo? Para el radio, para los límites del radio, el límite inferior para la variación del radio es la circunferencia, la central en el origen. 1. La de afuera es la trasladada. ¿Cuánto vale el radio de esa circunferencia? Esto es 2 veces el coseno de tita. O sea, estoy diciendo que el radio va desde 1, la circunferencia centrada, hasta la circunferencia desplazada. Vamos a ir, ¿no? ¿Sí, no? Sí, profe. Y tita, me falta tita ahora. Tita arranca en 0, ¿por qué arranca en 0? Porque lo veo en el gráfico, es sencillo. Arranca en 0 y empieza a moverse. ¿Hasta dónde? Hasta ahí. ¿Qué es ese punto? Es donde se cruzaron las dos circunferencias, ahí se tocaron las dos. ¿Ah? Esa intersección la puedo calcular. Y la puedo calcular en coordenadas rectangulares, o sea, igualando las dos funciones, que no lo voy a hacer así, o la puedo calcular en polares. O sea, estoy diciendo, esta es la circunferencia chiquitita, esta es la circunferencia trasladada, R igual a esto y R igual a esto. Si las igualo, me queda así, 1 igual a 2 veces el coseno de tita. O sea, igual una con la otra, para ver dónde se cruzan. ¿Ah? Y acá puedo despejar tita. Me queda así que el coseno de tita es 1/2. ¿Ah? ¿Para qué ángulo? O sea, no lo tengo calculadora, es fácil. Haría arco coseno. Pero ¿qué ángulo hace que el coseno valga 1/2? ¿Sí? Y eso es 60 grados. O sea, pi sobre 3 en radianes. ¿Sí? Pongo acá si quieren, 60 grados. Porque el coseno de 60 me da 1/2. O sea que el límite superior para tita es pi sobre 6. Pi sobre 3. ¿Podemos ver o no? ¿Entienden? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, y eso, fíjense que esto quedó medio raro ese pi. Eso es pi, ¿sí? Fíjense todo lo que me llevó a mí poder plantear el ejercicio. Por eso, digamos, el parcial, al final, poder plantear el ejercicio es la mitad del ejercicio o a veces más, porque ahora en realidad esta integral no es tan difícil y ya es una cuestión de operación, ¿ah? O sea, de resolver integral. Lo que se prioriza acá es que ustedes puedan analizar el enunciado, poder graficar esto, ver dónde están los límites, qué sé yo, y plantearlo. Después esto se resuelve. Pero tú sabes, hasta esto es más análisis uno que otra cosa. ¿Ok?
¿Dudas con eso? ¿Dos? No, profe, se entendió. Después sí es cierto que esta integral, desde el punto de vista de análisis 1, no es tan sencilla. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero fíjense, r cuadrado por r es r cubo. ¿Ah? R cubo, cuando lo integro, me va a quedar r a la cuarta sobre 4. ¿Sí? El 4 sale, estoy tratando de imaginar qué va a pasar, ¿no? El 4 sale y me queda r a la cuarta, que por barro voy a tener que evaluar entre estas dos. Me va a aparecer un coseno a la cuarta. Coseno a la cuarta se integra, pero se tiene que acordar de cómo se integraba coseno a la cuarta, que no es tan sencillo tampoco. Pero eso. ¿Dudas? ¿Preguntas? Capaz que no fue el ejercicio más fácil para hacerlo de una, ¿no? ¿Dudas, preguntas, consultas? No, profe, por mi parte no. Ahora falta que lo veamos en el práctico nada más. Claro, en el práctico, bueno, a lo mejor Paola es un poco más didáctica en el sentido que va a empezar con un ejercicio un poquito más fácil, y después lo va complicando. ¿Ah? Yo acá medio como que inventé acá y no fue el más sencillo de todos. ¿Ah? Bueno, ¿qué nos queda a nosotros? Nos queda la semana que viene clase, ¿sí? Es la última, ¿no? Sí, profe. Bueno. La que viene se nos va a complicar bastante más todo esto. Yo no sé bueno, si tienen tiempo, no sé cómo andan ustedes, repasen álgebra, porque nos vamos a meter con cosas raras de álgebra, sobre todo con la última parte de álgebra, que es transformaciones lineales y esas cosas, que las tienen que haber visto, aunque sea medio rápido en álgebra. ¿Ah? Igual acá vamos a hacer un repaso de eso. ¿Vamos? Vamos, profe, gracias. Sí, profe. Bueno, nos vemos el viernes. Chao, profe, buen fin de. Chao, profe. Gracias. Buen fin de que anden bien. Hasta luego. Chau, chau.